Doctor Morales. Muy buenas tardes, confirme mi audio, por favor. Se escucha perfecto, doctor. Buenas tardes. Muy buenas noches, muchas gracias. Bien, vamos antes de empezar, expresar primero que los trabajos de la última semana ya se encuentran calificados y subidos las notas al sistema. Ya deben haberlo visualizado. Dentro de algunos de los trabajos se ha podido encontrar que muchos de los alumnos han obviado la participación del Ministerio Público. Esa parte hay que tener mucho cuidado. En algunos trabajos también se ha podido visualizar, que las firmas en algunos casos no las han indicado y en otros casos la han ubicado mal. Quiere decir que han ubicado la firma donde corresponde el abogado y la que corresponde al demandante lo han hecho de manera diferente. Primero lo han puesto al demandante y luego lo han puesto al abogado. Y debe ser el lado inverso. Primero va la firma del abogado y luego va la firma del demandante. Otro aspecto que no han visualizado de manera correcta algunos alumnos, no todos, es en cuanto a la fundamentación jurídica. Nunca olviden, jóvenes, que la fundamentación jurídica previamente va primero el derecho sustantivo, quiere decir el código, primero la Constitución Política del Estado, luego va el derecho sustantivo y como tercer lugar va el código adjetivo, o sea, el Código Procesal Civil. Algunos alumnos lo han hecho de manera diversa, ¿no? Primero han puesto el Código Procesal Civil y luego ponen el Código Civil, cuando es a la inversa. Primero va el Código Civil y luego va el Código Procesal Civil. Otro aspecto que se ha podido visualizar es en este salón básicamente en cuanto a la sumilla. En la parte de la sumilla no consideran, por ejemplo, el expediente, el secretario, el cuaderno, ¿no? Solo ponen escrito número 1 y sumilla, divorcio, ¿no? Y ahí tienen que tener mucho cuidado también en consignar al secretario el número del expediente, el cuaderno que es el principal, el escrito número 01 y la sumilla propiamente dicho. Otros han indicado en su demanda, por ejemplo, como fecha de presentación, el 9 de mayo del 2018, lo cual pues automáticamente lo convierte en una demanda de inadmisible. Después hay dos alumnos que han subido el mismo trabajo, ¿no? La copia fiel. Uno invertido del otro. ¿No? Dos alumnos que han subido el mismo trabajo. Luego de ello, también se puede ver que hay una alumna, o alumno será, ha subido una separación convencional y ahí hay que tener cuidado. Un poquito más adelante lo explico por qué. A pesar de que el trabajo de la demanda de separación convencional está muy bien elaborada, pero no era la pretensión que se estaba pidiendo, ¿no? No era la pretensión que se estaba pidiendo, por cuanto no corresponde al tipo de proceso. Hay un alumno que no se ha podido abrir su archivo, ¿no? No se ha podido abrir su archivo. Otro aspecto es la ubicación de los anexos, que también ahí hay una cierta incorrección. Esos son algunos errores que se ha podido encontrar en la calificación de la demanda, ¿no? Básicamente, la fundamentación jurídica, faltan las firmas, el Ministerio Público, los anexos y la sumilla. Son partes en las que se puede visualizar algunas fallas con respecto a algunos estudiantes.
Eso con respecto al trabajo que se había indicado para este salón, ¿no? Con respecto al proceso de divorcio. Lo que deben de visualizar jóvenes también es el aspecto de que en el proceso de divorcio, nuestra normatividad ha venido cambiando en el transcurso del tiempo. Una cosa era el divorcio en el Código Civil de 1984 y con el transcurso del tiempo hubieron modificaciones que se hicieron al Código Civil, básicamente teniendo presente la excesiva carga procesal que existía en los procesos de divorcio. Era un tema de naturaleza social, no se podía pues resolver, ¿no? De estas materias, y estas materias no conducían a nada porque directamente no resolvían la pretensión, ¿no? Simplemente dilataban el tiempo y no había una solución, hasta que se convirtió en un problema social. Entonces los legisladores que ingresaron en ese momento visualizaron una corrección, una modificación del Código Civil, tratando, ¿no? De señalar o establecer otros dos tipos de procesos, a los cuales se consideraba pues un divorcio remedio, ¿no? Un divorcio remedio, y considerándose de que del inciso 1 al inciso 12 del 333 se visualiza como divorcio sanción. Cualquiera de los incisos del 333 debe considerarse como divorcio sanción. El inciso 12 se incorporó para algunos legisladores como divorcio sanción, para algunos doctrinarios también como divorcio sanción, y para otros como divorcio remedio, ¿no? Como divorcio remedio. Y exclusivamente el inciso 13 lo consideran como divorcio remedio, que está orientado a lo que se entiende por separación convencional y divorcio ulterior, ¿no? Son aspectos que han ido modificando en el transcurso del tiempo, ¿no? En el transcurso del tiempo, porque la carga procesal sobre esta pretensión es muy elevada, incluso hasta el día de hoy. Tanto así de que con el transcurso de los días o del tiempo, incluso se ha podido facilitar el proceso de separación convencional, otorgándoles esta facultad, digámosle así, a la vía notarial, ¿no? Y a la vía municipal. Pero considerando dentro de la vía notarial, de la vía municipal, como procesos no contenciosos. Que eso lo vamos a ver cuando desarrollemos los procesos sumarísimos. Entonces, también debe quedar claro que dentro de los divorcios, prácticamente hoy en día existen tres tipos de divorcio, ¿no? Que se pueden buscar a través de tres alternativas el proceso de divorcio. Una primera visión es la separación de cuerpos por causal, ¿no? La primera que se puede visualizar es una separación de cuerpos por causal, la primera posibilidad, que luego va a conjugar en un divorcio al final. La segunda es el divorcio propiamente dicho, divorcio sanción, ¿no? En la que se considera, reitero, desde el 333 del 1 al 11, ¿no? Al 11, y para unos el 12 y para otros no. Y la tercera alternativa es la separación convencional y divorcio ulterior. Son tres tipos de divorcio que conjugan hoy en día en nuestro sistema procesal, ¿no? En el Código Civil como en el Código Procesal Civil. Básicamente pensando como norma sustantiva en el Código Civil y como norma objetiva en el Código Procesal Civil, en el que se encuentra pues la forma de cómo se debe hacer la tramitación de este tipo de procesos, ¿no? De este tipo de procesos. Permítanme un minutito, vamos a compartir pantalla, por favor.
Bien, hoy vamos a conversar un poco sobre cómo surge o cómo se visualiza o cómo no. ¿Sí? Disculpe, su internet está mal, me parece que se está escuchando entrecortado. Ya, un minutito, por favor. Voy a revisarlo, ¿ya? Voy a revisarlo un minutito. Profesor, sí se escucha bien. A ver, Doc, confirmen, por favor. Doc, a mí no me llega bien la señal. O sea, yo lo escucho cortado. a usted. A ver, otro alumno por ahí. Doctor, también se escucha un poco bajo. Sí, doctor, se le escucha entrecortado. A ver, vamos a un minutito, por favor. A ver, ahora confírmenme. ¿Me podrían confirmar, por favor? Profesor, se le escucha bien. Ahora sí se le escucha mejor. Ya, muy bien. Entonces, les decía, el día de hoy vamos a conversar cuál es el origen de los conflictos o cómo nacen los conflictos. Y por el de ello vamos a ir introduciéndonos un poco más en la demanda, ojalá que podamos llegar. Entonces, les decía, ¿cuál es el origen de los conflictos? Previamente tenemos que tener presente que en nuestra sociedad, ¿no?, existen necesidades, ¿no? Y los hombres en la sociedad tienen un sinnúmero de necesidades que satisfacer, ¿no? Todos los días de nuestra existencia se generan necesidades, pero ustedes saben que las necesidades son ilimitadas, ¿no? Entonces nace la visión de lo que se puede entender por interés. Y entonces decimos que el interés, ¿no?, son razones por las que se plantean posiciones. Quiere decir, por ejemplo, la necesidad de adquirir un bien, ¿no? Pero a veces los bienes no son suficientes para todos. Y entonces ahí sale la satisfacción de las necesidades. Y los hombres satisfacen sus necesidades mediante bienes, ¿no? Mediante bienes. Y los bienes son limitados o escasos, lo que puede ser viable a la alternativa del nacimiento de un conflicto, ¿no? Cuando, por ejemplo, existen necesidades que satisfacer, muchas veces esas necesidades que satisfacer nos pueden conducir a la generación de conflictos. Constantemente ustedes jóvenes, por ejemplo, les voy a poner el siguiente ejemplo, cuando ustedes hacían uso del servicio de transporte para dirigirse a la ciudad universitaria, se utilizaba el colectivo o los colectivos que todos usábamos para llegar a nuestro destino, que era la ciudad universitaria. Pero sin embargo, cuando llegábamos un poco apresurados a tomar el vehículo, muchas veces ya había una cola larga, ¿no?, y había que esperar entre 10 cuartos de hora para poder embarcarnos con destino a la ciudad universitaria. ¿Qué estaban haciendo? Estaban saliendo una necesidad, había que satisfacer esa necesidad, y como consecuencia de satisfacer esa necesidad, a veces nacían los conflictos, ¿no? Entonces nacen los conflictos. Y entonces al nacimiento de los conflictos dentro de nuestra sociedad, no solamente pues es el transporte,
sino múltiples necesidades que pueden llevarnos a generar conflicto, ¿no? Por ejemplo, otra forma de cómo nacen los conflictos es en la celebración de los matrimonios, por ejemplo. En todo matrimonio van a haber conflictos y hay que resolverlos. Y entonces, en nuestra vida diaria, ¿no? Siempre vamos a encontrar necesidades y al no cubrir las necesidades o no satisfacer las necesidades, inmediatamente van a nacer los conflictos. Entonces decimos lo siguiente: dentro de nuestra normatividad o dentro de nuestro sistema procesal, existen las formas de solucionar los conflictos. Y esta forma de solucionar los conflictos, lo habíamos indicado en la anterior oportunidad, eran tres: la acción directa o la autodefensa, que era una forma de resolver un conflicto, ¿no? La acción directa o la autodefensa. Quiere decir que por mis propias manos, ¿no? Expulso a aquel que está generando un conflicto o está haciendo hacer nacer un conflicto. Por ejemplo, cuando hay una usurpación de un bien, por ejemplo, nuestra normatividad todavía contempla la alternativa de una acción directa o autodefensa, que parecería pues todavía desde la época primitiva, digámosle así, ¿no? Pero la norma nos permite, ¿no? En ese caso específico, ¿no? La autodefensa, ¿no? La otra alternativa que podíamos visualizar era la autocomposición. Y la autocomposición está pues en que las dos personas al nacimiento de un conflicto se puedan poner de acuerdo ambas partes para resolver el problema de manera directa, ¿no? En este caso, demandante y demandado se ponen de acuerdo y tratan de resolverlo de manera pacífica. Y la tercera alternativa es la heterocomposición. Y cuando hablamos de la heterocomposición, ahí sí ya viene, ¿no? El hecho de querer hacer actuar a un tercero. Y en este caso, cuando decimos hacer actuar a un tercero, inmediatamente se nos viene a la mente, ¿no? Acudir a los órganos, digámoslo así, del Poder Judicial, ¿no? O los otros autorizados por ley, ¿no? Cuando decimos la heterocomposición, no solo pues en el Poder Judicial se pueden resolver los conflictos, sino también está el arbitraje, por ejemplo, es otro mecanismo, ¿no? Otro mecanismo puede ser la conciliación, por ejemplo. Entonces ya viene en la heterocomposición la participación de terceros. Y entonces en la sociedad, en nuestra sociedad, les decía, todos los días de nuestra vida va a ir apareciendo conflictos de intereses o incertidumbres jurídicas. Todos los días. No hay un día que no salga un conflicto de intereses o no salga una incertidumbre jurídica, ¿no? En la sociedad es común el nacimiento de conflictos y de incertidumbres jurídicas. Y entonces, nuestra sociedad ha generado, ¿no? El mecanismo de acudir al Poder Judicial, ¿no? A través de un proceso para solicitar la solución de un conflicto, ¿no? O de una incertidumbre. Y entonces visualizamos esto, la teoría del conflicto, ¿no? Primero tenemos que ver que el conflicto es común en nuestra sociedad. Pero cuando los conflictos ya son ya se generan como conflictos de intereses, ¿no? Cuando ya hay la participación de otro, ¿no? Que ha generado un conflicto de intereses, quiere decir que un bien, ¿no? Genera pues la discusión sobre el mismo, ¿no? Ya se genera un conflicto de intereses. Pero cuando se generan los conflictos de intereses, esos conflictos de intereses
se tiene que tener la precaución, ¿no?, de que tiene que ser con relevancia jurídica. Quiere decir que tiene que tener trascendencia jurídica. Veamos lo siguiente, en el siguiente ejemplo. Miren, tendrá relevancia jurídica, por ejemplo, me disculpan las damas por el ejemplo que voy a poner, tendrá relevancia jurídica, por ejemplo, que las damas deseen eternamente ser jóvenes, para cuyo fin, por ejemplo, se compran cremas, pomadas, digámosles así, para rejuvenecer, querer tomar la pastilla del rejuvenecimiento, etc. ¿Tendrá alguna relevancia jurídica? No, no tiene ninguna relevancia jurídica. Pero sin embargo, ¿qué cosa va a tener relevancia jurídica, por ejemplo? Cuando nace un conflicto de intereses con relevancia jurídica. Les ponía el ejemplo del transporte de la ciudad a la ciudad universitaria. Imagínense que exista, ¿no?, que exista un accidente de tránsito, ¿sí? Ahí están haciendo ya un conflicto de intereses con relevancia jurídica, ¿sí? Se tendrá que tomar dos vías ahí. Una que puede ser de naturaleza penal y la otra que puede ser de naturaleza civil. Entonces, cuando sale el conflicto de intereses o el nacimiento del conflicto de intereses, lo primero que se me viene a la mente, a la mente, es voy a iniciar una acción y tengo que ir al Poder Judicial, ¿no? ¿A través de qué? A través de la acción. Y cuando nace la acción, ¿no?, que corresponde al sujeto activo, digámoslo así, también nace la contradicción, que también equivale al sujeto pasivo. Y entonces se va a traducir en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Y qué piensa el demandante? Voy a ir al Poder Judicial, que es la jurisdicción. Pero tiene que ver a qué jurisdicción va a ir, ¿no? Ustedes saben que todo juez tiene jurisdicción, pero solo el llamado por ley, ¿no?, tiene competencia. Y cuando ocurre lo que les explicaba hace un instante, decía, hay un accidente de tránsito, ¿cuál será el juez competente? ¿Sí? ¿Será el juez penal o será el juez civil? Mucho va a depender de la naturaleza del accidente. Y como consecuencia de ese accidente han resultado muertos 2 o 3 personas, ¿no?, se constituirá también ya en un problema, ¿no?, en una, digámoslo así, en un conflicto, ¿no?, que nace tanto para poder resolverlo de manera civil como para poder resolverlo, visualizarlo de manera penal. Entonces ahí hay dos alternativas que se pueden tomar y utilizar el derecho de acción. Uno de naturaleza penal y el otro de naturaleza civil, ¿no? Entonces no olviden que siempre al nacimiento de un conflicto, este conflicto de intereses tiene que tener relevancia jurídica y lo primero que se tiene que visualizar es utilizar el derecho de acción para ir al Poder Judicial y que va a existir un derecho de contradicción, ¿no? Van a ser el derecho de la contradicción. Y entonces acá suelto la primera pregunta al salón. A ver. ¿Solo el sujeto activo o demandante tendrá derecho de acción? ¿Qué dicen? ¿Solo el sujeto activo tendrá derecho de acción? A ver si, por favor,
prendieran sus cámaras algunos alumnos. Tengo la impresión que no me están siguiendo, que no estoy participando con nadie. Gracias, Margarita, Cintia. Muy amable. Algunos, a ver, otro alumno es Stephanie. Marjorie Stephanie, ¿podría prender su cámara? Gracias. Doctor, A ver, buenas gracias. Muy bien, doctor, gracias. lo que pasa es que tengo problemas con mi cámara, no la puedo encender, No, pero sí la estoy escuchando. los que no pueden no hay problema, sino con los alumnos que pudieran. No lo estoy pidiendo a todos, solamente que me acompañen 2 o 3 alumnos en la pantalla para sentirme acompañado, porque si no, hago cuenta que estoy hablando y como si nadie me prestara atención, entonces me siento incómodo ahí. Pero si tengo la presencia de 1 o 2 alumnos que por lo menos están acompañándome con moverse, visualizar aunque sea o hacer un giro, etcétera, yo me siento un poco acompañado, ¿verdad? Entonces ahí gracias con los que están con la cámara encendida. Entonces yo les decía que si el derecho de acción solo corresponde al sujeto activo o al demandante, ¿qué me dicen ahí, por favor? A ver, algún alumno que podría opinar. Solo tendrá derecho de acción el sujeto activo. ¿Qué dicen? A ver. Yo considero, Buenas tardes, doctor. Doctor, los dos tendrían derecho de acción y el demandado en gracias. el momento de la contestación. En la contestación está el derecho de acción. ¿Qué quieres saber, María, Alejandra? Estabas hablando. Sí, yo considero que si bien el demandante también tiene derecho a acción para poder hacer valer su derecho, justo con lo que estaba compartiendo el compañero también, el demandado también tendría, no sé si específicamente un derecho a acción, pero podría ser como un derecho de reacción ante lo establecido o lo que está, imputándole el demandante, perdón. Muy bien. Bien, María Alejandra. María Alejandra, ¿te acuerdas algo o tocaron algo sobre la reconvención? El año pasado y en procesal civil también, años anteriores, nos decían que la reconvención es como es una figura de derecho procesal civil que le permite al demandado contestar, es una especie de contrademanda, contestar la demanda con las pretensiones que él considera, ¿no? Se Ahí está la reconviene. respuesta. Claro, ahí está la respuesta, María Alejandra, cuando dices es una contrademanda. Quiere decir, está haciendo uso del derecho de acción. Está planteando una demanda. Correcto, sí. Es bien cierto que lo podría haber hecho de manera independiente. Es cierto, lo puede hacer de manera independiente, su pretensión lo puede hacer valer de manera independiente. Pero el legislador, por principio de economía procesal y de celeridad procesal, incorporó a la reconvención para efectos de hacerlo valer en una contestación de demanda. Que es una nueva pretensión, sí, pero se utiliza básicamente teniendo presente el principio de economía, celeridad procesal, ¿no? Que se incorpora dentro de un mismo proceso. Lo que quiere decir que se van a fusionar 2 procesos en dos procedimientos, digámosle así, dos demandas, ¿no? En un mismo proceso, ¿no? Es un poquito más, lo conversamos con más detalle cuando veamos lo que es la reconvención, ¿sí? Entonces quería visualizar que no solamente pues el sujeto activo tiene el derecho de acción, sino también el derecho de acción le puede corresponder al sujeto pasivo, ¿no? Al sujeto pasivo. Bien, entonces decimos, cuando alguien va al Poder Judicial a pedir la protección de un derecho, a solicitar la jurisdicción del Estado para proteger un derecho, nace en lo que se conoce el derecho de acción y el derecho de contradicción, ¿no? Así ustedes han planteado, por ejemplo, sus demandas, ¿sí?
Ustedes ya plantearon sus demandas de divorcio, ¿no? Entonces ahí está en giro, está en camino, está en movimiento su demanda. Esas demandas tienen que correr digámoslo así, una secuencia. En este momento ha estado en proceso de calificación sus demandas, ¿sí? Se han calificado sus demandas. Algunos han logrado que sus demandas sean consideradas admisibles. Otros han logrado que sus demandas se declaren inadmisibles, que dar la alternativa de poder subsanar, ¿no? La inadmisibilidad, va a buscar la subsanación. Pero en algunos casos, pues, por ejemplo, han visualizado la improcedencia, ¿no? Han visualizado la improcedencia. Y entonces visualizamos acá que cuando alguien acude al órgano jurisdiccional a solicitar la tutela jurídica, y la tutela jurídica se pide al Poder Judicial a través de la jurisdicción, que es el Estado el que lo da, a través del Poder Judicial, ¿no? Se va a poder tratar de resolver un conflicto o una incertidumbre jurídica a través de esta tutela jurídica. Y bien, y acá nos interesan tres visiones o tres figuras que habría que visualizar: la acción, la pretensión y la demanda. ¿Sí? La acción, la pretensión y la demanda. Y entonces dice, cuando alguien acude a solicitar la tutela jurisdiccional efectiva, dice, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio y defensa de su derecho o interés con sujeción a un debido proceso. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio y defensa de su derecho o interés con sujeción a un debido proceso. Bien, entonces, si toda persona tiene el derecho de acción, toda persona puede ir al Poder Judicial a solicitar la tutela de un derecho, y entonces sale a primera vista, y quisiera que Ciro Herencia nos diera lectura al artículo 6º del título preliminar del Código Civil. Artículo 6º. Título sexto, me dijo, doctor. Artículo 6º del título preliminar del Código Civil. ¿Intereses para obrar? Sí, exacto. Ya. Para ejecutar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. Ya, ahí nomás, sí, inter- ahí nomás. Gracias. Gracias. Dice, A usted, doctor. para acudir al Poder Judicial a pedir la defensa de un derecho o la protección de un derecho, es necesario tener legítimo interés económico y moral, ¿no? Si no hay interés legítimo y el interés, o sea, si yo quiero hacer valer un derecho y ese derecho no tiene, el titular no tiene el derecho de acudir al Poder Judicial, no tiene interés para ir al Poder Judicial, o no se plasma el interés en la pretensión que está deseando iniciar, entonces no tendrá pues habilitado el derecho de acción. Entonces, para accionar tienes que tener legítimo interés de naturaleza económica o de naturaleza moral. Por ejemplo, que hoy en la mañana le han faltado el respeto, por ejemplo, a la señorita Cintia Margarita González. Le faltaron el respeto, ¿no? Difamaron su honor y su honra, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nacerá un legítimo interés económico, no puede ser económico, como también puede ser morado, su dignidad de la señorita, entonces puede pedir una indemnización por los daños y perjuicios que este hecho puede haber ocasionado. Entonces, su interés no será solo económico, sino también será de carácter moral. Está defendiendo su integridad, ¿no? Y la integridad viene comprendida, pues, en el aspecto tanto físico como de naturaleza
subjetiva. En este caso nace, ¿no? O se cristaliza un derecho de acción que podría hacer valer la señorita Cintia Margarita. ¿Sí? Muy bien. Pero ante el nacimiento de la tutela jurisdiccional, tenemos que estar claros, jóvenes, en esto, en la acción. Entonces, cuando ustedes quieran iniciar un proceso, lo básico que tienen que estar claros es en saber o conocer qué es esa acción. ¿Qué es esa acción? Y a ver, vamos a ver si Alejandra Geldres me puede leer esta diapositiva. ¿Está Alejandra? Bien, entonces vamos a pedir a la señorita Tia González, por favor, pudiera dar lectura a esta diapositiva, por favor. Ok, doctor. A ver, dice, la acción. El derecho de acción es concebido como aquel derecho que tiene todo sujeto de derecho a solicitar tutela jurisdiccional al Estado para la solución de una controversia o incertidumbre jurídica. Para Monroy Gálvez, toda persona y por ello sujeta de derecho se encuentra en actitud de exigir al Estado tutela jurisdiccional para un caso concreto, sea conflicto de intereses o alguna incertidumbre jurídica. Muy bien. Entonces, todo ser humano tiene habilitado el derecho de utilizar el derecho de acción. ¿Sí? Todos tenemos derecho de utilizar el derecho de acción, ¿no? Pero si toda persona tiene habilitado este derecho de ir al órgano jurisdiccional, un poquito más adelante vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que ese derecho de acción no se puede utilizar indistintamente, malintencionadamente. Y para ello, ¿no? Imagínense que Ciro Herencia, ¿no? Ciro Herencia plantea una demanda, ¿no? Plantea una demanda malintencionadamente, tratando de evitar, por ejemplo, que su señora, esposa, pueda viajar al extranjero y se pueda ir, pues, con sus hijos al extranjero. Y él trata de evitar eso y plantea una demanda malintencionadamente. Entonces, ¿qué sanción va a haber para esta persona, en este caso, para, discúlpame, Ciro, que te agarre de ejemplo, para Ciro, ¿no? De malintencionadamente haber iniciado un proceso a sabiendas que lo único que está buscando es causar un perjuicio y un daño. Y entonces le decimos así a la señorita Cintia, leen el artículo 4 del Código Procesal Civil, por favor. El 4 del Código Procesal Civil. Ok, doctor. Artículo 4 del Código Procesal Civil. Toda demanda deberá interponerse ante un juez competente y siempre que dé la exposición de los hechos resultará... No. ¿Oh? El 4 del Código Procesal Civil. El 4. Artículo cuarto, no, del título preliminar no, sino del 4 del Código Civil. Del Código Civil. El Código Procesal Civil, el 4 del Código Procesal Civil. Doctor, lo que sucede es que a la mano no tengo mi código procesal y disculpe, por favor, si alguien me puede ayudar. No te preocupes. Ciro, Ya, el doctor. 4 del título preliminar, el 4 del Código Procesal Civil, por favor. Ya. Consecuencias del ejercicio irregular del derecho de acción civil. ¿Eso? Exacto, ese sí. Ya. Concluido un proceso por resolución que desestima la demanda, si el demandado considera que el ejercicio del derecho de acción fue irregular o arbitrario,
puede demandar al resarcimiento por los daños y perjuicios que haya sufrido, sin perjuicio del pago por el litigante malicioso de las costas y costos y multas establecidas en el proceso determinado. Muy bien. Entonces, el ejercicio irregular del derecho de acción. Entonces, ustedes como futuros abogados, lo que tienen que visualizar es si los clientes vienen efectivamente a utilizar ese derecho de acción, ¿no? No con mala intención, no dolosamente, no maliciosamente. Entonces, cuando ustedes conversen con el cliente, lo primero que tienen que indagar es que el cliente les diga la verdad. ¿Sí? ¿Cuál es la pretensión que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? Para no hacer que el abogado, o en este caso ustedes, puedan incidir en un ejercicio irregular del derecho de acción, ¿no? En un ejercicio irregular del derecho de acción. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad de que en la demanda se consigne como anexo el documento nacional de identidad? ¿Qué finalidad tiene? Ver si realmente existe la persona. Uno puede ser, bien Margarita, bien, Para, pero hay personalidad. para identificar la dirección. Claro, ahí está. Para identificar a la persona. Y no solo para identificarlo, sino para hacerle responsable de los posibles perjuicios que pudiera generar su derecho de acción. Y entonces lo pueden hacer responsable por haber iniciado un proceso sin tener la razón. Y entonces van a poder aplicarle ese artículo 4 del Código Procesal Civil a aquella persona que, utilizando el derecho de acción, lo ha hecho malintencionadamente, con el ánimo de perjudicar, ¿no? Al margen del pago de las costos y multas que pudiera ocasionar el proceso, se habilita al sujeto pasivo en este caso a que pueda iniciar un proceso por indemnización de daños y perjuicios, ¿no? Independientemente del pago de costos y multas. Y entonces este derecho de acción tiene que ir acompañado necesariamente de esto, ¿no? De la pretensión. No puede haber derecho de acción si es que no hay pretensión. ¿Sí? No puede haber derecho de acción si es que no hay pretensión. A ver, Cintia, dame lectura a esa diapositiva. Ok, Doctor, doctor. disculpe, Perdón. Cintia, dame un segundito. Doctor, disculpe que no haya podido leer la diapositiva que me indicó. Tengo problemas con mi internet. Soy María Alejandra. No, no hay problema, Alejandra, no hay problema. Pero ya Gracias. nos está ayudando. Cintia Sí, nos está sí, ayudando. disculpe. Ok, prosiga, doctor. Dice, Sí. la pretensión, dice, podemos definir a la pretensión procesal como el pedido concreto y específico realizado por un justiciable de un determinado pronunciamiento jurisdiccional, dirigido a la satisfacción de tal solicitud respecto al objeto de la pretensión. Debemos señalar que este viene constituido por aquello que efectivamente se solicita en sede judicial. Y en tal sentido, una demanda de obligación de dar suma de dinero contiene una pretensión cuyo objeto es el pago de aquel determinado monto adeudado. La pretensión es el derecho que tiene la persona, ¿no? De poder solicitar la satisfacción de una solicitud. Pero la pregunta es, ¿la solicitud necesariamente es una demanda?
Entonces dice, podemos definir a la pretensión procesal como el pedido concreto de lo que se pide al órgano jurisdiccional para resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Y el conflicto de intereses nace, ya lo hemos dicho, cuando son dos o más a quienes perjudica una alteración de un derecho. Y entonces, y la incertidumbre jurídica, ¿no? Es solo a quien le favorece el derecho. Quiere decir que el conflicto de intereses van a ser de dos a más y en incertidumbre jurídica solo uno. En algunos casos podría darse el caso que haya una contradicción o una oposición en una incertidumbre jurídica, pero que los procesos no contenciosos tienen su propia, digamos, su propio camino, su propia estructura, que más adelante ustedes son los que van a desarrollar esos temas, ¿no? Vamos a poder conversar con ustedes más adelante sobre eso. Y entonces decimos, si ya se ha dado el derecho de acción que va acompañada de la pretensión, tiene que cristalizarse con lo siguiente, con la demanda. ¿Sí? El derecho de acción se inicia con una demanda, que es el proceso que inicia, mediante el cual una parte denominada demandante inicia el derecho de acción, el ejercicio de una acción o derecho a la jurisdicción, amparado en un derecho fundamental a obtener tutela efectiva. La demanda contiene la pretensión, los hechos que sustentan la pretensión, los medios probatorios que acreditan los hechos y la fundamentación jurídica. Y entonces tiene que haber una valoración de la demanda que se vaya a presentar ante el órgano jurisdiccional. Por ejemplo, ustedes han presentado una demanda, ¿sí? Y yo he revisado esa demanda de cada uno de ustedes. Los he revisado y lo tengo apuntado, cada uno en qué ha fallado, por ejemplo. ¿Quién ha planteado la demanda de manera perfecta? ¿Quién todavía le falta alguna cosita? Está apuntado, ¿no? Y uno por uno los he revisado. Entonces, en el transcurso del tiempo se van a dar cuenta ustedes, jóvenes, que efectivamente eso ha sido así. Entonces les decía, acción, pretensión y demanda. Y la demanda debe contener, dice, los hechos en que sustenta su pretensión, los medios probatorios que se deben adjuntar a la demanda. Estos medios probatorios deben estar destinados a acreditar los hechos que se están invocando. Y tiene que tener una fundamentación jurídica. Y cuando hablamos de fundamentación jurídica, en más del 90% de las demandas presentadas por ustedes jóvenes cometieron el siguiente error, por ejemplo. No mencionaron para nada el artículo 130 del Código Procesal Civil. No mencionaron para nada el artículo 424 del Código Procesal Civil. No mencionaron para nada el artículo 425 del Código Procesal Civil. Y el peor de los errores es que no visualizaron el artículo 475 del Código Procesal Civil, que está referido básicamente a los procesos de conocimiento. Y entonces ahí, por ejemplo, se pudo haber dado cuenta el alumno que presentó la separación convencional y divorcio interior, que no es pues proceso de conocimiento. ¿Sí? No es proceso de conocimiento. Y entonces, la fundamentación jurídica es fundamental. Y no olviden ese orden de prelación que debe tener la fundamentación jurídica. Primero, la constitución política del Estado. Luego, viene el derecho sustantivo que se está vulnerando. Y tercero, viene la norma procesal. En ese orden debió estar indicado la fundamentación jurídica. Bien. Y entonces vemos lo siguiente. En todo proceso judicial, lo que se tiene que observar, jóvenes, y esto sí, no lo van a olvidar nunca, porque esto es básicamente preguntas de examen de grado
que tienen que saberlo de memoria, no pueden olvidarlo nunca, ¿no? Porque es la primera pregunta que se hace en un examen de grado. Nos estamos refiriendo a los presupuestos procesales, ¿no? Y dentro de los presupuestos procesales debe estar el juez con competencia, el demandante con legitimidad para obrar y el demandado con legitimidad para obrar. Y acá viene una pregunta y a ver quién se dio cuenta. ¿Están completos los presupuestos procesales o falta algo? ¿Quién me dice? Sí, doctor, faltan los requisitos de la demanda. Muy bien, muy bien. ¿Quién fue el que contestó? Alexander Quispe Díaz. Muy bien, Alexander, muy bien. Muy rápidamente te has dado cuenta. Los otros salones dificultaron un poco más. Claro, están faltando los requisitos de la demanda. Y entonces, dentro de los presupuestos procesales, tenemos que contemplar el juez competente, el demandante, el demandado y los requisitos de la demanda, ¿no? Y los requisitos de la demanda. Y entonces viene acá, requisitos procesales. La competencia, la capacidad procesal de las partes y los requisitos de la demanda. Bien, ayúdame ahí, Cintia, con la competencia, por favor. Luego pasas a la capacidad procesal y luego a los requisitos de la demanda. Empieza por la competencia, por favor. Ok, doctor. A ver, ¿lo leo todo seguido o competencia No, primero, y...? primero Ok. la competencia, luego la Ok. y luego el tiempo. Ok. Entonces dice, presupuestos procesales. La competencia es la facultad que tiene el juez para conocer de un proceso dentro de un territorio determinado. En concreto, por la competencia se determina qué es lo que le toca o corresponde juzgar a un determinado juez. La competencia es el poder reconocido a un juez para conocer determinado proceso. La capacidad procesal de las partes es la aptitud para ejecutar actos procesales válidos por parte de los elementos activos de la relación jurídica procesal: juez, las partes, los terceros legitimados y los órganos de auxilio judicial. Los requisitos de la demanda son las condiciones, exigencias que según el carácter imperativo del Código Procesal Civil debe cumplir la parte, sujeto activo, que ejercita su derecho de acción y lo viabiliza, materializa a través de la demanda. La demanda en los procesos contenciosos y solicitud en los procesos no contenciosos. Deben cumplir necesaria y obligatoriamente con dos requisitos: requisitos de fondo o requisitos de procedibilidad o intrínsecos, y requisitos de forma o requisitos de admisibilidad o extrínsecos. Muy bien. Entonces, la competencia, al juez le dan una competencia para conocer los procesos de divorcio, por ejemplo. Había un alumno en este salón que planteó, por ejemplo, el proceso de divorcio ante el juez civil de Ica. ¿Estará bien eso? No. ¿Por qué? Porque Ica, ¿no? Ica tiene juez de familia y hay dos o tres juzgados de familia en Ica. Entonces, el competente para los procesos de divorcio en Ica es el juez de familia, no es el juez civil. ¿Sí? Y reiteramos, todo juez tiene jurisdicción, pero su competencia es limitada. ¿Sí? La capacidad procesal de las partes en el proceso. Todas las partes deben de tener capacidad procesal. Y acá viene la pregunta. ¿Dónde está esa capacidad procesal de las partes? ¿O cómo se adquiere esa capacidad procesal de las partes? Un menor de 13 años podrá acudir al Poder Judicial a pedir el divorcio, por ejemplo. ¿En qué momento se adquiere la capacidad procesal?
Y hay que visualizar el artículo 30 de la Constitución Política del Estado como norma primera, y luego hay que visualizar el artículo 42 del Código Civil, que está referido a lo que son las capacidades de las partes. Dice que la capacidad se adquiere a los 18 años de edad, salvo reglas de excepción, que la norma sí lo señala y lo indica. Por ejemplo, una jovencita de 14 años, 11 meses, ¿sí? Ya con un bebé de un mes, ella puede activar su derecho de acción para pedir una obligación alimentaria, aún siendo menor de edad, porque la norma lo está facilitando. La norma autoriza que esa menor de edad de 14 años, 11 meses de edad, casi para cumplir 15, sí puede accionar para hacer valer el derecho del bebé que hubiera llegado a tener. Y entonces mucho va a depender que la capacidad procesal de las partes hay que visualizarla, ¿no? Con la edad, y a partir de los 18 años de edad se adquiere la capacidad procesal, ¿no? Y hay que diferenciar de lo que es la capacidad de ejercicio con lo que es la capacidad de goce, ¿sí? Son dos conceptos diferentes. Uno es capacidad de goce, otro es capacidad de ejercicio, ¿no? La capacidad de goce la tenemos todos, incluso desde la etapa de la concepción, pero la capacidad de ejercicio solo la tenemos a partir de los 18 años de edad hacia arriba. Salvo las reglas de excepción, como les decía, que también los menores de 16 años que hubieran contraído matrimonio, también se les habilita el derecho, ¿no? De capacidad de ejercicio. Y alguien me decía, la niña de 14 años, 11 meses de edad, casi para cumplir 11, ¿no? Ya adquirió la capacidad de ejercicio. ¿La pierde después? No, ya lo adquirió. Ya no hay marcha para atrás, ¿sí? Ya no hay marcha para atrás. Y entonces decíamos los requisitos de la demanda, ¿no? Los requisitos de la demanda. ¿Y dónde están estos requisitos de la demanda? ¿Dónde lo vamos a encontrar esos requisitos de la demanda? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el 424 del Código Procesal Civil, ¿no? En el 424 van a estar los requisitos de la demanda, ¿sí? Un poquito más adelante lo vemos. Bien. Y entonces, como hay presupuestos procesales, hay condiciones de la acción. Existen las condiciones de la acción. ¿Y dónde están esas condiciones de la acción? ¿Dónde nos vamos a encontrar las condiciones de la acción? Primero, en el interés para obrar. El interés para obrar. Dos, la legitimidad para obrar. Y la voluntad de la ley. ¿Sí? Interés para obrar, legitimidad para obrar y voluntad de la ley. ¿En qué momento nace el interés para obrar? En el momento del tomado conocimiento de la vulneración del derecho. Por ejemplo, en los modelos de demanda que han adjuntado ustedes, lo han presentado ustedes, han hablado, hay 2, 3 alumnos también en los otros salones que han hablado del proceso de homosexualidad sobreviviente al matrimonio, ¿no? Hay 2 alumnos en este salón y en los otros hay otros alumnos que han planteado casi la misma pretensión de homosexualidad sobreviviente al matrimonio. ¿En qué momento nace el interés para obrar? En el instante que la esposa, por ejemplo, lo pesca o lo pilla al esposo manteniendo relaciones sexuales con un varón, ¿sí? Después de 2 meses de matrimonio. Están casados 2 meses y lo pesca el marido manteniendo relaciones sexuales en su lecho matrimonial con un varón. ¿Sí? Y entonces ahí sale el interés para obrar. Ahí nace el interés para obrar.
Pero ¿qué pasa si la esposa, después de haber nacido el interés para obrar, ¿no?, perdonó al esposo y hizo vida marital nuevamente a la semana del hecho? ¿Seguirá existiendo el interés para obrar? Ya no, ya lo perdió. ¿Por qué? Porque ya consintió, ya aceptó el hecho. Entonces, nuestra norma, por ejemplo, dice, muy claramente señala, ¿no?, que hay determinados procesos que tienen 6 meses de plazo para iniciar el proceso. En determinados de las causales, ¿no?, del 1 al 11, te dan, en algunos casos, te dan 6 meses para iniciar el proceso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la pareja se entera de que su esposo le ha sido infiel y ha tenido un hijo extramatrimonial? Ahí estará naciendo el interés para obrar, ¿no? En la vulneración del derecho nace el interés para obrar. Legitimidad para obrar. ¿Cómo sale la legitimidad para obrar? Cuando se es el titular del derecho. Ahí sale la legitimidad para obrar. Por ejemplo, la suegra de la persona que encontró al esposo, ¿no?, en pleno acto sexual, ¿tendrá derecho de plantear el proceso de divorcio? No. La única persona que tiene legitimidad para obrar es la esposa. Otros no tienen legitimidad para obrar, solo la esposa tendrá la legitimidad para obrar. Pero ese derecho tiene que estar plasmado en la voluntad de la ley. ¿Sí? Quiere decir que tiene que estar expresamente señalado en la ley que la acción que ha encontrado la esposa está sancionado en la ley, ¿no? O no está permitido por la ley. Y entonces ahí hablan de la voluntad de la ley. Y entonces, así como existen presupuestos procesales, se tiene que tener cuidado con las condiciones de la acción. ¿Sí? Presupuestos procesales y condiciones de la acción son indispensables para el impulso del proceso. Lo vemos cuando hablemos de saneamiento procesal, cómo conjugan estos aspectos. ¿Y quiénes son los sujetos que intervienen en la relación procesal? En la relación procesal, los sujetos que intervienen son el órgano jurisdiccional, las partes procesales y los terceros legitimados o con interés. Repito, los sujetos que intervienen en la relación procesal son el órgano jurisdiccional, las partes procesales, ¿no?, y los terceros legitimados o con interés. A ver, Cintia, por favor, léeme órgano jurisdiccional. Doctor, ¿fue para mí? Sí, Cintia, por favor. Ok, ya, ok. A ver, dice, sujetos que intervienen en la relación procesal. 1. El órgano jurisdiccional. Sala o juzgado representado por el magistrado, vocal o juez, quien cumple la función jurisdiccional de administrar justicia aplicando la ley. También son los auxiliares jurisdiccionales, secretario, relator, técnicos judiciales y los órganos de auxilio judicial, tales como los peritos, policía judicial, martilleros, etc. Dice, 2. Las partes procesales, el demandante, quien reclama su derecho, y el demandado, quien puede contradecir o defender su derecho. Aquí se encuentran también el curador procesal, el sustituto procesal, el sucesor procesal, el Estado, el procurador oficioso, etc. 3. Los terceros legitimados o con interés son los que tienen un interés en el resultado del proceso o la sentencia les va a afectar de una manera u otra. El tema de terceros tiene su propia calificación más amplia. Muy bien. Entonces, ellos son los sujetos procesales que van a intervenir en el desarrollo del proceso.
Bien. Y acá viene lo siguiente, para no olvidar nunca. Plazo y término. ¿Sí? Plazo y término. Y vemos lo siguiente. El plazo es el compacto, decíamos, ¿no? Por ejemplo, para contestar una demanda en proceso de conocimiento, el plazo es de 30 días. Plazo, 30 días. Es el espacio de tiempo para contestar una demanda, 30 días. Y el término es el límite inicial y final del plazo. Es el límite inicial y final del plazo. Tiempo durante el cual deben de ejecutarse los actos procesales, en la cual se permite o prohíbe participar determinados actos procesales. Bien. Entonces decimos, el plazo para contestar la demanda es de 30 días. Ese es el plazo. Muy bien, ese es el plazo, 30 días, para contestar la demanda. El término, dice, es el día inicial y el día final para contestar la demanda. Entonces, decimos lo siguiente. Si el día de hoy notifican una demanda a Alexander Alfredo Quispe, hoy día le notifican una demanda, ¿no? Y toma conocimiento de la demanda, y el plazo empieza a correr al día siguiente de notificado la demanda. Mañana, ¿cuánto estamos? 1 de diciembre, ¿verdad? Entonces, el término empezaría a correr el 1 de diciembre. Los 30 días, ¿cuándo terminará? ¿Quién me dice? ¿Cuándo terminará los 30 días? A ver en el aula. Nadie en el aula. A ver, alguien que intente. ¿Cuándo terminan los 30 días? El 11 de enero, doctor. El 11 de enero. Pregunta. Lisset. Fiorella Lisset. ¿Contabilizaste los feriados de esta semana que viene? Las subsiguientes en Navidad y Año Nuevo. ¿Hay feriados largos? No, doctor, olvidé los feriados, solo... Y en Ah, febrero, doctor. ¿Ya ves? Entonces decimos lo siguiente. Si mañana primero empieza a correr los plazos, son días hábiles. No, en enero. No contabilizan, feriados, no contabilizan sábados y domingos. Quiere decir que el plazo para contestar la demanda aproximadamente estará entre el 20 de diciembre, 20 de enero más o menos, algo así, ¿no? Entre el 20 de enero, algo así, por ahí. Entonces, el término vencerá, digámoslo así, el 20 de enero vence el plazo para contestar la demanda. Hasta el 20 de enero puede contestar la demanda. Pasado ese término, ya no hay alternativa. Ya no hay alternativa para contestar la demanda. Un poquito más adelante vamos a ver en qué condicionalidades cae el demandado antes de contestar la demanda, o las posibilidades que tiene el demandado antes de contestar una demanda. Lo vemos un poquito más adelante. Entonces, no olvidar, jóvenes, por favor, en visualizar correctamente lo que es el plazo y lo que es el término. ¿Sí? ¿Sí? Aunque algunos doctrinarios señalan que entre plazo y término son términos sinónimos, ¿no? Pero para la vida práctica, para la vida profesional, ¿no? Esto tiene que visualizarse muy correctamente, ¿no? Dice, en el proceso abreviado, el plazo para contestar la demanda es de 10 días. Solo 10 días en abreviado. ¿Ve? Para presentar tachas y oposiciones en el proceso de conocimiento hay un plazo, ¿no? Para plantear excepciones y defensas previas en el proceso del conocimiento hay un plazo.
10 días. Para plantear excepciones y defensas previas. Para presentar taxas y oposiciones, 5 días. El proceso de conocimiento. ¿Ven? Entonces hay que estar despiertos, muy, digámoslo así, muy eficaces cuando se tratan de los plazos y se tratan de los términos. ¿Sí? Hay que estar muy pendiente, digámoslo así. Imagínense que a un abogado se le venza el término para contestar una demanda habiéndolo ya contratado como abogado. ¿No? Se le venció el término para contestar la demanda, pero si hicimos un contrato, doctor, que usted tenía que contestar la demanda. Y malintencionadamente, ¿no?, puede no haber contestado la demanda dentro del término que tenía para hacerlo. No contabilicé que el día 9 de diciembre era feriado. ¿Cómo no contabilizó que el 9 de febrero, no, el 9 de diciembre era feriado, pero sin embargo consideró los feriados de diciembre y de enero? Eso sí los visualizó, pero la del 9 no lo visualizó. Hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Demanda y acto postulatorio. Toda demanda tiene que tener derecho de acción. Toda demanda tiene que tener pretensión. Y se tiene que visualizar el 424 del Código Procesal Civil. ¿Sí? El 424 del Código Procesal Civil. Sin obviar lo señalado en el 130 del Código Procesal Civil. Sin obviar lo señalado en el 130 del Código Procesal Civil. Y lo que tenemos que cuidar, jóvenes, lo que tenemos que cuidar es esto. Requisitos de fondo, requisitos de forma. Requisitos de fondo y requisitos de forma. De fondo, conocidos como intrínsecos. Y de forma, conocidos como extrínsecos. Repito, de fondo, conocidos como intrínsecos. Y de fondo, conocidos como extrínsecos. Cuando nos referimos a fondo, requisitos de procedibilidad. Y cuando nos referimos a forma, requisitos de admisibilidad. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Yo tenía una duda respecto a en qué artículo estaban los requisitos de fondo, que los de forma tenía entendido que eran los 424 y 425. A ver. Visualicemos el 130 y el 424 van a estar ubicados los artículos, perdón, los requisitos de forma. Lo de fondo no me estaba buscando y no, todavía no. Y cuando hablemos de requisitos de fondo, vamos a visualizar cuando analicemos el 426 y el 427. ¿Sí? Ahí ya, doctor. O sea, cuando visualizamos el 130 y el 424 requisitos de forma. ¿Sí? De forma. Y cuando visualicemos las alternativas que te da el 426, que es requisitos de inadmisibilidad, y el 427 te habla de requisitos de improcedencia, en esa improcedencia vamos a encontrar los requisitos de fondo. Ahí ya, doctor. Por ejemplo, un requisito de fondo.
la falta de capacidad para iniciar el proceso, por ejemplo. O no tener la legitimidad para iniciar el proceso, por ejemplo. Ahí vamos a ir identificando los requisitos de fondo. Claro. ¿Ya? Muy bien. Sí, doctor. Entonces, de forma estarían el 130, 424 y 425, ¿no? No, el 25 también porque imagínate que no adjuntas el documento nacional de identidad. ¿Cómo va a declarar el juez? Inadmisible. Inadmisible, sí. Claro. Pero si tú, por ejemplo, planteas la demanda teniendo 17 años de edad, ¿qué te está faltando? La capacidad procesal. ¿Sí? Requisito de fondo. ¿De acuerdo? ¿Escuchaste, Jara? Doctor, sí. Duda A era ver, veamos. respecto a eso, ¿no? A los artículos, pero ya me quedó en claro. Ya, muy bien, Arturo. Bien, hasta acá llegamos por el día de hoy. Por favor, la delegada de aula está. O en todo caso, Cintia Margarita, por favor, me acuerdas en la clase siguiente que nos está faltando desarrollar la diapositiva 18, por favor. Ok, doctor, yo lo voy a anotar. Nos quedamos Diapositiva por favor, 18, diapositiva 18, para continuar desde... Doctor, disculpe. Ok, doctor. ¿Me escucho? A ver, ¿alguien pidió hablar? Doctor, buenas ¿Me noches. escucho, por favor? ¿Me permite una pregunta? Sí, por favor, a ver. En relación a lo que usted acá ha señalado al interés para obrar y legitimidad para obrar. Lo que pasa es que estos días yo estoy viendo un casito y tengo algo confuso, no sé si me podría permitir hacer una pregunta. Es A ver, sobre un proceso de alimentos. Ya, el menor, doctor, no sé si me escucha. Sí, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Ya, lo que pasa es que en su representación, cuando todavía las dos hijas, en este caso de la demandante, eran menores de edad, la madre interpuso su demanda de alimentos, emitió la sentencia y todo, ¿no? Pero ahora lo que se quiere es pedir un aumento de alimentos. Sin embargo, una de las hijas ya es mayor de edad. En ese caso, doctor, igual la mamá puede pedir en representación un aumento por ambas hijas, o solo sería por la menor nada más. No. Ya, Ya, como no. mayor A ver, de edad, prácticamente Ya. ya se activó, ¿no? A ver. Ya no podría hacerlo, solamente tendría que plantear el aumento de alimentos por la hija menor de edad, porque la mayor de edad, que ha cumplido ya con la mayoría de edad, le queda la alternativa que le da la propia norma. Quiere decir que podría solicitar a la mayor de edad ya obligación alimentaria para ella, considerando en la alternativa de que pueda seguir estudios satisfactorios, ¿no? Que pueda seguir estudiando o que tenga una incapacidad física de manera permanente. En este caso podría la mayor de edad poder ya ella plantear su obligación alimentaria de manera personal, ¿no? Pero en el caso del aumento de la obligación alimentaria, tendría que plantear la mamá solo para la menor de edad, ya no para la mayor de edad. La mayor de edad está habilitada para plantear su propio proceso de obligación alimentaria. Muchas gracias. Ya, muy bien. Doctor, pero en este caso la mayor podría delegar representación a la mamá. Podría hacerlo, claro, pero ya tendría que dar un poder para que la mamá pueda iniciar el Claro, proceso. con poder. Ajá. Con poder, ya no de manera unilateral la mamá poder plantearla, sino con poder de la hija ya, para continuar, plantear un nuevo proceso, porque inclusive ahí va a tener que plantear un nuevo proceso de obligación alimentaria. Bien, ahí nos quedamos por hoy, por favor. Pueden compartir pantalla para pasar asistencia muy rápidamente. Herencia participó, Alejandra Geldres, también me parece. Sí, presente, doctor. Buenas tardes, gracias.
Margarita ya, Cintia Margarita ya se. Presente, doctor. Presente, doctor. Carrillo también. Andía Muñoz. Presente, doctor. Muchachi Suárez. Presente, doctor. Cochachi Suárez. Ángeles García. Presente, doctor. Chamorro Hidalgo. Presente, doctor. Bien. Jara Sumaita preguntó, ya está bien. Ore Feria. Presente, doctor. Presente, doctor. Cornejo Flores. Doctor, lo voy a llamar en un ratito. Cornejo. Muy bien. Celestina Cristóstomo. Muy bien. Presente, doctor. Buenas noches. Ya basta que se muevan ahí, ya yo veo que están presentes. Abrigo, bien. Presente, doctor. Ricaldi, bien. Acá hay un problema, no sé quién es, está con una virgencita echada, me parece. No he visto, acá está. Sanabria. Moisés Ferrer Sanabria. Presente, doctor. Bien. Presente. Vilca. Sí, Wilca. Moisés Ferrer Sanabria Wilca, Ya, doctor. muy bien. Ya, doctor, gracias. Caterín. Vilca. Presente, doctor. Bien. Marky Gómez. Presente, doctor. Bien, gracias. Brian Carpio. Presente, doctor. Buenas tardes. Milagros Alvarado. Presente, doctor. Nereida Rojas. Presente, doctor. Rocío Ochoa, bien, Nereida. Presente, doctor. Bien. Flor de María Zulca, Flor de María, presente, doctor. bien. A ver, acá ya. Claudia del Pilar. Ormeño. Doctor, ¿me escucha? Pecero Ramos. Buenas noches, doctor. Presente. Pecero Ramos. Gutiérrez Quispe. Presente, doctor. Buenas noches. Ochoa Huarcaya. Presente, doctor. Quispe Díaz. Toro Lengua. Presente, doctor. Presente, doctor. Presente, doctor. Gutiérrez Quispe. Presente, doctor. Santiago. ¿A quienes no se les ha llamado? A ver, por favor. Santiago, presente. Profesor Guarate y Ataco presente, no me llamo. Doctor Hernández Zapata, también presente, no me llamó. Muy bien. Doctor Cabrera Gavilán Hillary, presente. Buenas noches. Cabrera Gavilán Hillary. Muy bien. Presente, sí, gracias. Doctor Yamoca Rodríguez. Ya, Rodríguez, muy bien. Ya, doctor. Doctor Hernández Tillahuanca Víctor, presente. Muy bien, Hernández Tillahuanca, muy bien. Doctor Vilcatomo Pedraza. Vilcatomo Pedraza, muy bien. Santiago Andrés, doctor. Santiago Andrés, muy bien. Doctor Hernández Zapata, presente. Hernández Zapata, muy bien. Ormeño Gutiérrez, no sé si logró escucharme, Ormeño doctor. Gutiérrez, sí la ve. Pecero Ramos, presente. También. Ya, muy bien, muy bien. Doctor Quispe Díaz Kennedy. Nos vemos el día, con ustedes tengo el jueves, perdón, hasta el día jueves. Lo voy a llamar dentro de un ratito. Ya, muy bien. Ya, Profesor, disculpe, Pillaca Quintanilla. Ya, muy bien, Pillaca Quintanilla. Nos vemos hasta el día jueves. Muy buenas noches. Doctor, no sé por si- favor. Un minuto. Doctor, Sí, lo escucho. doctor, lo no que sé si pasa es cabe que la los posibilidad compañeros de que están pueda integrados. ampliar el plazo para enviar el trabajo. Ya habían mandado el trabajo. Doctor, De divorcio por causal. Doctor, yo no lo logré enviar porque se me había ido en internet, incluso le dije al delegado. Mándamelo al correo institucional, hija. Ya, doctor, le voy a pedir al delegado. Doctor, también tengo dos compañeras que se reintegraron al aula
y por cuestión de reingreso, ellas quieren por favor enviar los trabajos pasados también. De igual Si lo manera pueden dar que lo manden al correo institucional, Ore. a su correo de usted. Sí, al correo institucional de la universidad. ¿Cuál es, doctor? Ahí está en el sílabus está mi correo institucional. Doctor, y yo le digo. Ya, ¿Ya? gracias, doctor. Correcto. Pero bueno. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Permiso.